el plato fuerte. Le entramos al plato fuerte. Hoy, entre muchos temas, se habló del paquete económico del próximo año, el paquete económico 2026, que ya lo tienen los legisladores y está en su cancha, en su mesa, revisarlo, votarlo y aprobarlo cuando llegue el momento de hacerlo. Se tiene que aprobar. Es una de las tareas más importantes que tiene la Cámara de Diputados, quizás la principal de las que tiene la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto cada año. Hoy se puso algo muy claro sobre la mesa. El objetivo del Gobierno de México es reducir la pobreza y acabar con la monstruosa desigualdad que dejaron los gobiernos neoliberales. Se trazaron 3 caminos bastante claros. El aumento al salario mínimo, regresar la dignidad a los trabajadores, que haya un poder adquisitivo alto que alcance para la canasta básica y también para temas de dispersión, que es salud mental, para la educación de los niños y las necesidades que tenga cada persona. También mantener los programas sociales, que son una ayuda muy significativa para millones de personas, adultos mayores, estudiantes con beca, que ayuda a que no abandonen las escuelas, y también continuar con las obras públicas, obras de infraestructura de gran magnitud, en este caso, en este gobierno, los trenes. ¿Por qué las obras? Porque las obras atraen inversión, producen empleo y le dejan un patrimonio a las y los mexicanos. Esas 3 cosas, el aumento al salario mínimo, la atención a la población y las obras públicas, quedaron olvidadas en el pasado. Hoy la presidenta dejó muy claro cuál es el camino de estas 3 rutas para acabar con la pobreza y con la desigualdad de nuestro país. Vamos a escuchar. Nuestra visión no solamente es crecer, sino distribuir la riqueza para disminuir la pobreza. Hay 3 acciones que se siguieron con el presidente López Obrador que fueron claves para disminuir la pobreza y las desigualdades. Uno fue el aumento salarial, el salario mínimo, que entre 2018 y 2025, ya con el 12% que aumentamos nosotros, tiene un aumento de 135% en términos reales. Se pasó el salario mínimo de 3,000 y poquito a más de 8,000. Aumentar el salario mínimo tiene un efecto redistributivo. Primero porque no solo aumenta el salario mínimo, sino los otros salarios, el que sigue del salario mínimo, salario medio también aumentó. Es decir, todos empezaron a ganar más. El segundo son los programas de bienestar, que son transferencias directas del gobierno que vienen de erradicar gastos suntuarios del gobierno y corrupción. El que este año, el 2026, casi 1 billón de pesos va a ser distribuido a través de los programas de bienestar. Y el tercero tiene que ver con la obra pública que se abandonó durante tantos años. Recursos públicos que vienen del cobro de impuestos y derechos al pueblo de México que regresan en obra pública. Esas 3 acciones, entre otras, que tienen una visión de un proyecto económico distinto, pues colocan hoy a México en una situación completamente distinta a la que tenía en 2018. Y la presidenta habla que un buen presupuesto es uno que es eficiente, Miguel. Un presupuesto que abarque temas como salud, apoyos y todo estos elementos que antes dijo la presidenta que en el periodo neoliberal pues había unos importantes recortes. Ahora los recortes no se dan a estos sectores estratégicos como salud, cultura, educación, sino se da a los sectores administrativos que hacían antes. Antes, entre más grande querían el gobierno en su nivel de administradores y en su nivel de confianza, pues entonces sentían que funcionaba más. Ahora no, ahora se ve que si apoyamos a los de abajo,
una mayor recaudación, hay una mejor distribución de los recursos, ¿no? La presidenta habla que apoyar desde abajo es lo mejor. Y también apoyar desde abajo es apoyar la educación, las bases de esta sociedad, apoyar ahí a los niñas y niños desde las infancias para poder entonces tener un desarrollo y un crecimiento. No solo es crecimiento, es desarrollo. Así lo habla la presidenta. Hay que reducir el gasto público. Y entonces, ¿en dónde disminuían? Salud, educación, cultura, todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Ahí era la mayor reducción. Nosotros, ¿qué decimos? Nosotros no llevamos a cabo esas políticas de austeridad del pasado. Le llamamos austeridad republicana, porque tiene que ver con reducir el costo del gobierno a la sociedad. El gobierno no tiene que ser gigantesco para cumplir con su tarea. Mientras más eficiente, mejor. Entonces reduce los gastos administrativos y se dedican los recursos a lo esencial. Incluso decían, gasto en educación, nosotros le llamamos inversión educativa. Inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces, este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior, más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa. Destacar, Sofi, que no es un cambio de discurso, de verdad me molesta, no es mentira. Decían ellos, el gasto en educación de este año, pensaban que que la educación era un gasto, que los estudiantes representaban una carga para el Estado. Por eso su mentalidad de que todo debería ser privado y que quien pueda pague la educación y salga adelante. Ahora es inversión en educación, inversión en los niños, inversión en los jóvenes, inversión para un mejor futuro. No es un cambio de discurso, es un cambio de mentalidad. Pasamos del gasto a la inversión en los jóvenes, que también es quitarle el semillero a la delincuencia, dándole oportunidades a los jóvenes de estudio y de un mejor futuro. Hoy, como si fuera miércoles de quién es quién en las mentiras, como si fuera miércoles de detector de mentiras, pues se tiene que aclarar la desinformación que están dando muchos medios de desinformación masiva. Y es que la campaña está muy fuerte. Están con el tema de que ya no hay dinero en el gobierno y por eso hay más impuestos. La mentira de que se redujo el presupuesto en seguridad. Los refrescos. El tema de a quienes defienden el consumo de refrescos que provocan daños a la salud. Había la mentira de que se redujo la inversión en educación. Ellos dicen, ¿se redujo el gasto en educación? No. No se destinaron menos recursos, no se prevé destinar menos recursos para el sector educativo de nuestro país en el presupuesto de 2026. Estuvo presente en Palacio Nacional el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, quien explicó que particularmente la inversión en educación para el próximo año incrementó 7.1%. 3.4 en términos reales. Esto quiere decir, Sofi, que son más de 1.1 billones de pesos para el sector educativo en 2026. Y se busca llegar a más personas, a más estudiantes que tengan becas. Se habla de que con este presupuesto estaría alcanzando para apoyar a 21.6 millones de estudiantes becados. Así es, Miguel. Es más de 1 billón de pesos en educación. O sea, es una cifra tremenda. No es muy dimensionable, pero ¿sabes qué sí es dimensionable, Miguel? Las becas que reciben los alumnos de educación básica ahora. Eso sí significa un acto medible. El hecho de que ahora miles de estudiantes pueden tener una beca para poder tener un piso parejo, ya lo decía la presidenta, un piso parejo en materia educativa, para que ahora también se incluye en estas becas Rita Cetina, se va a incluir también a estudiantes de primaria, ¿no? Antes, solo era como para los que estaban en posgrado o para quienes eran excelencia académica. Ahora, se abarca para todo el sector primaria, por eso también este aumento tan notable. Se redujo la deserción escolar a nivel bachillerato
con las becas. Otro Y desmentido ha quedado también, Roy. algo que es medible son los jóvenes que con esta beca tienen para pasajes, tienen para libros, tienen para uniforme o para ropa, tienen para actividades escolares o tienen para actividades culturales, actividades de dispersión, a las cuales también tienen derecho y eso motiva a que continúen Claro. a la escuela. Vamos a ver cómo lo presentó esta mañana el secretario de Educación. Se incrementó en 7.1% en términos nominales, 3.4% en términos reales. Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados, lo cual reafirma a la educación como uno de los ejes estratégicos de este gobierno, impulsando, por supuesto, la nueva escuela mexicana. Bueno, esta es la trayectoria de cómo los gobiernos de la transformación han venido aumentando año con año el presupuesto en el sector educativo. Hay un incremento en términos reales de más de 10 puntos del 2018 al 2026. Es un presupuesto histórico para la educación en México. ¿Cuáles son los principales programas? El programa Rita Cetina, la beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50,000 millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. ¿Cómo se van a incorporar a las becas? Cuarto, quinto y sexto a partir de enero y primero, segundo y tercero a partir de septiembre. Bueno, por cierto, quiero reiterar el aviso para las y los estudiantes que acaban de ingresar a primero de secundaria, que este 15 de septiembre, Presidenta, no solo les va a tocar dar el grito de independencia, sino que también ya se tienen que inscribir en el sitio de becarritacetina.gov.mx para que les llegue ya su beca. Y pues una de estas acciones que ha emprendido la presidenta y sobre todo pues todo lo que abarca el tema de educativo es que haya lugar para todos. Antes que había exámenes que limitaban la entrada pues a los bachilleratos, a esta educación media superior y pues esta limitante pues hacía que ya no tuvieras oportunidad de seguir evolucionando en tu educación, ¿no? Seguir pues teniendo una licenciatura, ¿no? O tener más oportunidades. Estas oportunidades se truncaban solo por un simple examen. Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, se va a hacer más plural esto y también se van a crear más espacios educativos. Habla que también esta inversión pues es muy importante para crear nuevos espacios, Miguel. Se desanimaba, se desalentaba a los Así estudiantes en el Valle de México con un examen que les hacía creer que había escuelas de primera, escuelas de segunda y escuelas de tercera. Falso totalmente. Todas las escuelas tienen muy buen nivel académico y es muy importante no desanimar a los estudiantes, impulsarlos a que continúen sus estudios con las becas y con un lugar en la escuela. Mario Delgado estaba hablando de que se van a abrir más lugares, particularmente en el nivel media superior, en el nivel bachillerato, en la prepa. 50,000 nuevos lugares, se van a abrir nuevas preparatorias, Así es, Miguel. se van a abrir nuevos espacios, es decir, en las que ya existen, se van a ampliar las que ya existen. Pasamos del de panzazo a para todos. Para todos. Y también no voy a dejar de mencionar, eso ocurría en el Valle de México, pero ¿qué ocurría en los otros estados de las grandes ciudades de México como Monterrey, fuera de Monterrey, fuera de la Ciudad de México, fuera de Guadalajara? En lugares como Michoacán, por ejemplo, no voy a dejar de recordar, yo conozco gente que en los 90s tuvo que terminar su nivel escuela, sus estudios en la secundaria. ¿Por qué? Porque en el municipio no había preparatorias. La opción era irse a la capital, irse a la capital de Michoacán, Morelia, Morelia. Por ejemplo, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, decía, en los 90s no había preparatorias. La opción era irse Exacto. a Morelia, Michoacán, y no había posibilidad de pagar pasajes diarios, ni mucho menos pagar una renta para solo continuar con la prepa. Me encontré a esa persona que me dijo, a mí me hubiera gustado ser químico, estudiar alguna ingeniería química. Se tuvo que quedar con la secundaria porque en los 90s no había preparatorias.
en los municipios. Hoy se trabaja porque haya escuelas de todos los niveles en todos los municipios y se puede 2, 3 escuelas del mismo nivel, diversas opciones para los estudiantes. ¿Qué mejor? Vamos a escuchar cómo Mario Delgado habla de este plan de tener nuevas escuelas y ampliar las que ya existen. Sigue la expansión de media superior, que nadie se quede sin lugar. Habrá una inversión de más de 5,000 millones de pesos en infraestructura para abrir 50,000 nuevos lugares, con 20 preparatorias nuevas, 60 ampliaciones y 30 telebachilleratos. Se mantienen los apoyos para la educación superior en nuestro país. Pusimos algunos ejemplos, cómo se incrementa el presupuesto de la UNAM, llegará a 53,700 millones de pesos, al Politécnico 22,400, a la UAM, más de 10,000 millones de pesos. El presupuesto total para educación superior son 167,000 millones de pesos, más el presupuesto para las normales, más el presupuesto para las universidades tecnológicas y politécnicas. En realidad es más todavía ese presupuesto para educación superior. Adelante. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos continuará su expansión, tiene un presupuesto de 1,318 millones de pesos. Estas universidades que están a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y llegará a una matrícula de más de 100,000 estudiantes en 19 unidades académicas. Y también esta semana se ha hablado mucho de libertad de expresión, de poder reflejar nuestras ideas de forma libre completamente, pero esto no está sucediendo en Guanajuato. En Guanajuato sucedió que una exposición de arte fue clausurada pues por presentar imágenes que evocaban pues sobre todo como a la sexualidad. Este hecho pues Guanajuato es una sociedad un tanto conservadora y entonces pues generó protestas que obligaron a la clausura de este recinto. La presidenta habla y refrenda su compromiso con la educación laica completamente y la defensa de la libertad que conlleva el respeto y la responsabilidad a convivir con diferentes puntos y expresiones. Así habla. La educación pública en México es laica. Eso es producto de la Reforma del siglo XIX. Y al mismo tiempo hay libertad de profesar cualquier religión. Y hay que respetar a quien profesa una religión. Pero la libertad conlleva al respeto de todas las expresiones. Entonces, cuando se defiende la libertad, pues hay que defender la libertad en la expresión de artistas, respetando también a quien no está de acuerdo. Pero el que no está de acuerdo también debe respetar a quien no está de acuerdo con el que no está de acuerdo. Esa es la libertad en México. La libertad lleva respeto y responsabilidad. Entonces, eso por un lado, y por otro, la educación es laica. La pública es educación laica. Y la educación sexual es muy importante para prevenir que una joven pueda tener embarazo adolescente, que tenga información. La información es fundamental. Y eso es algo no de nuestro gobierno. Tiene pues más de un siglo en nuestro país. Y en particular en la educación sexual también tiene 40 años, 50 años. Este tipo de exposiciones que han generado controversia no solo en Guanajuato, sino también en otras ciudades. Qué bueno, bienvenido al debate. La exposición que causó controversia en Guanajuato es Iconoclasia. Fue una exposición de un estudiante de artes visuales y lo que pasaba con esta exposición es que combinaba temas sexuales con temas religiosos. Había por ahí símbolos religiosos que tenían símbolos de la comunidad. Bienvenido al debate. Lo que no se puede permitir es la censura. Lo que no se puede permitir es la violencia. Lo que sí se debe permitir es la expresión y el intercambio de ideas.
Vamos a debatir y vemos quién gana el debate. Y el arte siempre va a ser una forma muy buena de generar este debate y llevar estos temas. Y además el arte siempre ha sido controvertido. Eso es el arte. Así Es es. el arte que realmente vale la pena. En México deberíamos estar abiertos a la discusión y a las expresiones. Fue lo que comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.